Bien, hoy cerramos el tema de la generosidad. Cerramos el tema de la generosidad, al menos los domingos en la mañana. Todavía tenemos una charla más el miércoles. Como estoy cerrando, entonces voy a tratar de ir rápido porque tengo mucho que compartir. Pero ha sido un mes muy hermoso. Yo creo que cuando hablamos de temas como generosidad, de repente las iglesias cristianas hoy en día se habla muchísimo de finanzas, se habla muchísimo de prosperidad y ese tipo de cosas. Y obviamente mal enfocado. No es que la escritura no hable de prosperidad, no es que no hable de abundancia. Claro que sí, habla muchísimo del tema de las ofrendas. De hecho, la ofrenda más grande que se ha dado en este mundo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Es decir, que hablar de ofrendas, hablar de un tema muy amplio. Nosotros hemos querido enfocarlo específicamente en la palabra o en la frase que aparece en 2 de Corintios 9:5, cuando habla específicamente acerca de vuestra generosidad. Ahí está el versículo proyectado, ahorita lo vamos a leer. Y hemos querido hablar acerca de la generosidad porque entender todas estas cosas nos conlleva muchísimo trabajo, pero pudiésemos resumirlo en una sola frase, que la leímos hace 15 días, cuando leímos en el libro de Deuteronomio, y él decía, el Señor decía a los hebreos, Moisés escribía, indefectiblemente diezmarás para que aprendas a temer, a confiar o a amar a Jehová vuestro Dios. Cuando hablamos de la generosidad, estamos hablando del nivel de confianza y de dependencia que cada uno de nosotros tenemos hacia nuestro Dios. El creyente maduro es aquella persona que no tiene miedo de ofrendar o diezmar porque confía en su Dios. Es una persona que no tiene temor del futuro porque sabe que tiene un Dios que provee todas las cosas. El creyente maduro es aquella persona que no está apegada a las cosas materiales porque su mirada no está en las cosas de la tierra, sino en ¿dónde? En los de los cielos. Y obviamente nuestro enfoque va a esestar allá, porque justamente vamos a leer un versículo muy cerca de allí. Donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. 2 Corintios 9:5, ¿qué dice la palabra del Señor? Pablo escribe a los hermanos en Corinto de la siguiente forma: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Hemos hablado bastante acerca de este versículo, de los principios que de este versículo extraemos. Entendemos que el ofrendar no es un asunto netamente espontáneo. Puede pasar. Usted prepara su ofrenda, pero espontáneamente el Señor pone en su corazón ser de repente más generoso. Eso puede pasar, pero el Señor le gusta que nosotros seamos conscientes, intencionales a la hora de ofrendar. Entonces, antes de salir de nuestra casa, nosotros ya debemos de traer apartado nuestra. ¿Cuántos lo hicieron ya? Que trajeron apartado desde que salieron de su casa la ofrenda. No es que hay que revisar en el bolso o en el bolsillo o en la cartera rapidito a ver qué me encuentro. No, sino que desde que salimos de casa ya venimos preparados. Así como lo enseña el pasaje. Luego, otro aspecto importante es que Dios quiere que seamos generosos. Pablo lo escribe ahí en 2 Corintios 9:5, para que esté lista como de generosidad. Y aparece la palabra generosidad 2 veces. Que preparen primero vuestra generosidad, y luego lo repite en el mismo versículo. Y otro aspecto importante que aprendemos como principio dentro de este pasaje es que la ofrenda al Señor no es una exigencia. No es una exigencia. Es un privilegio. Diezmar y ofrendar no es una exigencia. Es un privilegio. Y aquel que quiere participar, participa, porque es más bienaventurado dar que recibir. El que no quiere participar, no hay ningún problema. Se pierde de la bendición del Señor. Entonces, justamente algunos principios que podemos recalcar de este pasaje. Como estamos terminando durante todo este mes, hemos tenido la oportunidad de ir documentando algunos aspectos importantes. Y digo documentando porque todo lo que nosotros hablamos aquí en la iglesia está fundamentado en la palabra de Dios. Ninguno de los principios que nosotros predicamos aquí en la palabra salen de mi corazón o de mi mente o de alguno de los ancianos de la iglesia. Todo lo que nosotros hablamos debe de estar documentado en la palabra de Dios, si no pierde absoluta validez. Nosotros no hacemos las cosas ni por tradición, ni porque nos conviene, o porque me gusta, o porque me favorece.
Hacemos las cosas porque la Escritura así lo dicta. Entonces, lo que está en la palabra, de eso predicamos. Entonces, hemos documentado algunos aspectos. Por ejemplo, ¿cuántos estuvieron la semana en que hablamos que Dios es generoso? Eso fue un miércoles. Se habló de que Dios es generoso. Y como nuestro buen Padre también nos enseña a ser generoso. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios generoso? Si usted simplemente se ve a sí mismo, te das cuenta que Dios ha sido generoso contigo siempre. La generosidad no se resume únicamente a temas que tienen que ver con dinero. Se tiene que ver con tiempo, con salud, con bienestar, con dedicación, con talentos. En fin, hay muchas áreas. Obviamente, también ese mismo día aprendimos que el anhelo del Señor es que también nosotros seamos generosos, porque si Él es generoso, también nosotros debemos de ser generosos. Que si sembramos en abundancia, ¿cómo vamos a cegar? En abundancia. Si segamos escasamente, ¿cómo vamos a cegar? Escasamente. Eso lo dice también el pasaje de 2 de Corintios capítulo 9, el siguiente versículo 6. Es decir, que cada uno de nosotros debería de estar consciente que debe de ser generoso con el Señor. ¿Qué más? Bueno, obviamente que dar o ofrendar es un gran privilegio y que el Señor nos reta únicamente a probarlo una sola vez en la palabra. Una sola vez en la palabra el Señor nos reta a probarlo. Y es hablando específicamente acerca de los diezmos. Dios dice, pruébenme ahora en esto. Y van a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendiciones hasta que sobreabunde. Por eso les digo, el resumen de todo esto es creer y confiar en el Señor. Usted puede dudar y si usted duda, se abstiene. Pero si usted confía, usted comienza a probar quién es su Dios. Y justamente de eso es lo que estamos trabajando durante todo este mes. ¿Qué le parece si me acompaña en oración antes de entrar a lo que tengo por aquí? Que tengo un menú bastante variado y bastante lindo. Hoy necesitan usar bastante la escritura, así que haga el ejercicio a los dedos porque los va a usar bastante. Acompáñenme en oración, dígale, Padre, bueno, hoy quiero venir de... Bien, mis amados hermanos, les tengo una pregunta por acá muy fácil de responder. Una pregunta bastante fácil. La pregunta es, ¿dónde está la clave? ¿Cuál será la clave para que nosotros prosperemos? Yo les digo que es una pregunta bastante fácil de responder porque socialmente, ¿qué se nos dice? ¿Qué se nos dice socialmente en cuanto a cómo se hace o qué es lo que hay que hacer para prosperar? ¿Qué se nos dice normalmente? Bueno, usted para que sea próspero, usted lo que necesita es trabajar duro, ahorrar mucho y gastar poco. ¿Cierto? ¿Ando más o menos? O por ejemplo, estudie, hijo. Así el día de mañana usted va a llegar a ser alguien. Yo recuerdo compañeros en el seminario que decían que querían ir a estudiar a Dallas. Porque en Dallas se encuentra el Seminario Teológico Centroamericano más grande a nivel mundial. Y entonces, usted le pregunta, ¿y por qué quieren ir a estudiar a Dallas? Bueno, porque cuando uno viene graduado de Dallas, solamente le dan las iglesias más grandes. ¿En qué estaban pensando? Entonces, cuando nosotros pensamos en que vivimos en un mundo materialista, nos damos cuenta que la gente ha clasificado quién es quién por lo que tiene. Por ejemplo, si alguien dice aquí que es apellido Beitia, aquí en Hualaca, ¿verdad? Yo soy apellido Beitia, es un personaje, ¿verdad? Entonces la gente automáticamente asocia a esta gente tiene plata. Yo he visto chicos de familias ganaderas grandes aquí del pueblo, que las chicas lo rodean. Y cuando usted llega a ver al personaje, es más feo que un domingo sin plata. Y usted dice, ¿dónde está el éxito? ¿Dónde está la clave? Pero la gente dice, no, ni tanto ni lo bonito, sino lo que tiene. Porque socialmente hemos clasificado lo que somos dependiendo de lo que tenemos. Satanás se cree el rey del mundo
porque controla todo lo que hay. Y su oferta, la oferta del enemigo, es materialista, porque eso es lo que él tiene. Y aquel que quiera ganar su vida, ¿qué le va a pasar? La perderá. La oferta de nuestro Señor es espiritual. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En la oferta del mundo o en la oferta del Señor? ¿Dónde está nuestro corazón? Pero piénsalo sinceramente. Yo sé que es muy fácil decir, no, mi corazón está con Cristo. Amén, amén. Pero si nosotros interiorizamos muy sinceramente y nos hace el Señor Jesucristo la pregunta que le hizo al joven rico, que no era ni tan joven, ahora vende todo lo que tiene y dándolo a los pobres. Allí comenzamos a poner en duda dónde está verdaderamente nuestro corazón. Porque entramos en ese mar de dudas, pero esto a mí me ha costado mucho. Esta es la vida que yo me merezco. Yo he escuchado hermanos, no en nuestra iglesia, gloria a Dios por eso. Pero yo he escuchado hermanos en nuestra iglesia, bueno, no es aquí, te repito que no es aquí. He escuchado hermanos cristianos que dicen, cuando termina el culto yo me voy rápido para no llevar a nadie. Porque me ensucian el carro. Yo lo he escuchado de hermanos cristianos. Repito, gracias a Dios que no es aquí. Si alguno de ustedes alguna vez ha tenido ese pensamiento, yo le aconsejo que venga a los pies de Cristo. Él es nuestro Salvador. Nos enseña un camino mejor. Pero ¿dónde está la clave para prosperar? Y yo creo que tendríamos que empezar pensando en definir qué es prosperar para usted. Porque si para usted prosperar es solo tener plata, usted es muy corto de mente. La palabra prosperar se compara con la palabra bienaventurado. Bienaventurado es lo que dice la Escritura. Y conlleva una amplia, pero amplia respuesta de lo que es prosperar. Y déjeme decirle que sí, sí tiene que ver con aspectos económicos también. Pero tiene que ver con salud, tiene que ver con gozo en el corazón y tiene que ver con paz. Es decir, si usted conoce a alguien que tiene mucho dinero, pero que no tiene ni buena salud, ni tiene alegría, ni tiene paz, no es próspero. No es próspero. Quizás usted tal vez no tenga mucho dinero, pero usted es una persona llena de salud, de gozo y de paz, así como yo. Yo soy próspero. Yo me considero próspero. Duermo feliz toda la noche. Ya ni los mosquitos me molestan. Ya ni el abanico prendo en la noche. En serio, ya me acostumbré. Ahora, sí tiene que ver con temas económicos también. Y la palabra está saturada de temas económicos. El problema está en que usted y yo queramos utilizar al Señor como un negocio. Repito, el que hace una oferta económica es Satanás. Él le dijo al Señor, todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adoraré. Jesucristo dice, ay de aquel que pensando ganar el mundo, pierde entonces su alma. El problema es que muchas veces los cristianos de nuestra era moderna, económica, materialista y postmodernista, únicamente piensa en acumular. Y esto va completamente en contra de las leyes cristianas. Pero sí existe un camino hacia la prosperidad. Y voy a dedicar los primeros 10 minutos de esta enseñanza a eso. Vaya conmigo. Número 1, Josué 1:8. Vaya conmigo. Josué 1:8. A todo el mundo le gusta el versículo 9. Muy bonito el 9. Pero vamos a leer el 8. ¿Lo tenemos? Dice la escritura.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuántos de los que están aquí tienen menos de 20 años? Levánteme las manos. Todos los que tienen menos de 20 años. Hay bastantes, hay bastantes. ¿Quieres ser próspero? Bueno, ¿cuántos de los que están aquí tenemos menos de 45 años? Ya ni yo puedo levantar la mano. ¿Quieres ser próspero? Dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? No está hablándome de negocio, no está hablándome de estudio, no está hablándome de profesionalismo. Me está diciendo un secreto, porque resulta que el oro y la plata son del Señor, no son nuestros. Él es el dueño de todo, porque por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sabe dónde sacan el oro? ¿Sabe dónde sacan la plata? ¿Sabe dónde sacan el cobre? Tápenme los oídos a ver ahí. Ustedes saben de dónde sale todo eso, ¿verdad? De la explotación minera. ¿De dónde sale eso? Del polvo de la tierra, del que usted y yo fuimos creados. Le damos mucho valor a algo que realmente te preguntas, ¿tiene valor? Cuando lleguemos al cielo y veamos todas las carreteras hechas de oro y ni un bache, entonces vas a decir, lo más valioso en la tierra aquí se usa como asfalto. Y entenderemos que lo material nunca tuvo verdaderamente el valor que yo le di, porque fui yo el que se lo di. Porque la Escritura me dijo a mí, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que lo guardes en tu corazón, lo atesores, lo pongas en práctica y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás. ¿Cuál es la palabra que sigue? ¿Cuál es el camino para prosperar? ¿Cuál es el camino para prosperar? Viera el negocio que me salió. No, no es un negocio. ¿Usted sabe quién es el dueño de los negocios? ¿Usted sabe por qué el día que Pedro, Jacobo y Juan estaban, aquella madrugada, aquella noche, que estaban pescando y no pescaron nada? Llegó el Señor por la madrugadita, por el amanecer, y les dice, tienen la red al otro lado. Y era tanta la abundancia de peces que tuvieron que traer las otras barcas. Las de redes nunca las lograron sacar. Lean el pasaje bien. Nunca lograron sacar las redes de las aguas. Y aún así llenaron las barcas al punto que se hundían. Y ellos tuvieron que nadar para llegar a la orilla. Y una vez que llegan allá, todo el interés que había en ellos, por el cual trabajaron toda la noche, lo dejaron a la orilla del mar. Porque entendieron que de quien provienen todas las cosas no es del mar, sino de aquel que hizo los cielos, en la tierra, el mar y todo lo que en ellos habitan. Entonces, ahora lo tenían de frente. Y yo puedo trabajar toda la noche por mí mismo, por mis propios esfuerzos, y no voy a tener nada. Pero tengo al frente a aquel que hizo todas las cosas, que es el dueño de todas las cosas. Y que puede darme todas las cosas así, con el poder de su palabra. ¿Estoy o no estoy en lo correcto? Entonces, dice el versículo, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendan. Estoy leyendo el versículo 7 en la última frase. Estoy leyendo ahora el versículo 8. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo. ¿Qué significa que todo te saldrá bien? Ay, no van a haber problemas, hermano. No. No. Que en medio de los problemas usted va a salir bien de eso. Que cuando usted tenga una deuda, una situación, usted va a salir bien de eso. Que cuando usted tenga un problema con alguna situación, ¿usted cómo va a salir de eso? Bien, porque esa es la prosperidad que Dios quiere darnos. Y es para que usted y yo vivamos con paz en el corazón. No me puedo quedar aquí, puedo seguir hablando de este versículo, pero no puedo. A ver, Santiago capítulo 1, versículo 25. Santiago 1, 25. ¿Ya anotaron lo primero? No apartarnos de la palabra. Anótelo a la par de la cita. Porque le voy a enseñar la ruta a la prosperidad. No es exactamente lo mismo que predica Cash Luna,
No necesario lo mismo que diga Maldonado, es lo que dice la palabra, que tiene más poder. Santiago 1:25, dice la escritura: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será ¿qué? Bienaventurado. Resulta que es un sinónimo de la palabra prosperado, solo que es mucho más amplia. Será bienaventurado en lo que hace. ¿Tiene alguna idea parecida a lo que leímos anteriormente en Josué 1:8? ¿Se parecen algunas ideas o no se parecen? Estamos definiendo una ruta. Noten que el versículo 21 dice que tenemos que mirar atentamente la perfecta ley de Dios, y luego dice, ¿cómo es esa ley de Dios? La de la libertad. Porque el ser humano pasa atado a la preocupación y al afán de las cosas materiales. Jesucristo dijo, hombres de poca fe, se les olvida quién soy yo. Ahorita hablamos de los cuervos. Dice la escritura, entonces, claramente en el versículo 25, el que lo hace, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Exactamente la misma idea que leímos en Josué 1:8 cuando dice que tenía que hacer todas las cosas. Pero seguimos, hay más. Vamos al Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3, pasaje sumamente conocido. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Vaya anotando estos pasajes, usted los estudia en su casa. Usted tiene que decirle, Señor, ayúdame y enséñame a poder entender esto y a poderlo poner en práctica. Salmo capítulo 1, versículos 2 y 3. Sino que la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita, ¿cada cuánto? Lo mismo que leímos anteriormente. Ahora, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y dígalo conmigo. Y todo lo que hace, todo. ¿Qué significa todo? Todo. No queda excluido absolutamente ningún ítem. Todo. Todo está incluido ahí. Todo lo que hace prosperará. Basado en estas primeras tres citas, ¿cuál es la clave de la prosperidad? Defínalo por usted mismo. Note que el versículo 1 está hablando acerca de las amistades o de las malas amistades de las cuales usted y yo tenemos que alejarnos. En contraposición a lo que el mundo nos quiere enseñar, del consejo del mundo que aparece en el versículo 1 del Salmo 1, la idea es meditar específicamente en la ley del Señor. Para que cuando usted se afirme que a usted no lo mueve nadie, como un árbol plantado junto a corriente de agua, usted comience a ser próspero en todo lo que hace. La intención de Dios con su pueblo es que se alimente de la palabra y que a través de ellos, de Dios, seamos prosperados. Dios no va a prosperar un corazón corrompido, un corazón corrupto. Dios no va a prosperar un corazón mezquino. Dios no va a prosperar un corazón egoísta. Dios prospera corazones generosos. Y la generosidad es un don que viene del Señor cuando transforma nuestra mente y nuestro corazón. Y eso solamente lo vamos a entender a través de la palabra de Dios, no lo que el mundo nos quiere enseñar. Seguimos porque hay más. Salmo capítulo 37, ahí cerquita donde estábamos. Salmo capítulo 37, el versículo 4. Versículo muy conocido por cada uno de nosotros. El versículo más utilizado cuando alguien cumple años. Salmo capítulo 37, versículo 4. ¿Lo tenemos? Me gusta como dice el versículo 3, porque ahí es donde está la clave. Confía en el Señor. Confía. Ahora sí, leemos el 4. Deleítate a sí mismo del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pregunta, ¿cuáles son las peticiones normalmente que tiene usted en su corazón? ¿Cómo por dónde andan esas peticiones? Señor, dame pobreza y humildad para poder entender al que pasa necesidad. ¿Así van sus oraciones? Señor, dame abundancia para dar generosamente. ¿Así van sus oraciones? Analícelas. El secreto está en aprender a deleitarse en el Señor para que la intención de sus oraciones sean diferentes. Y que cuando nosotros oremos,
vayamos en búsqueda de la verdadera prosperidad. Pero la palabra clave está en el versículo 3. Confía en Jehová. Seguimos. Mateo capítulo 6, versículo 33, porque en el Nuevo Testamento también hay de esto y bastante. Mateo 6, 33, un pasaje sumamente conocido. Lo hemos repetido durante este mes varias veces. No quiero que se lo aprenda, quiero que lo practique. 6:33. Aprenderse la memoria está muy fácil. Practicarlo no sé tanto. Dice, mas buscad. Miren, no se trata de buscar el reino de Dios. No está diciendo eso el pasaje. ¿Qué es lo que dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán. Así que no os afanéis. Grave es esta frase. No os afanéis. Confiad. Confiad. Y busquen al Señor en qué orden. De primero. Él debe ser lo primero en su vida. Así debe ser el Señor. Y luego todo lo demás viene por ñapa. Eso llega. Ponga su mirada en el Señor. Así lo dijo Jesucristo también un poquito más adelante en Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7. Hablando acerca de permanecer en Él, Él dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis. Dios será hecho. Hay cristianos que me dicen, ay hermano, miras que yo hago y nada sale. Todo me sale mal. Monto un negocio y no me sale. Y hago esto y no me sale. Y comienzo un trabajo y no me sale. Permanezcan en el Señor. Yo le pido al Señor y yo siento como que no me oyen, dice la gente. Eso también hay una respuesta de eso. Concentrémonos en permanecer en Él, ¿les parece? Permanezcamos en Él. Les pregunto, ¿ustedes no creen que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad? Todas las mamás que están aquí, ¿qué tanto conocen a sus hijos? Los papás es que estamos aquí. ¿Sabe usted cuando su hijo está medio triste? ¿Lo sabe o no lo sabe? Por más que simule, dijo la chilindrina. Simula, y no, aún así, ¿nos damos cuenta o no? Cuando están así como bravitos de mal genio, usted sabe, no sabe. Cuando usted lo ve como preocupado, preocupadita. ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Cuando están estresados, ¿nos damos cuenta o no nos damos cuenta? Nuestro Padre Celestial es un Padre bueno y nosotros siendo malos, porque así lo dijo Él. Nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Deje de pensar que Dios no quiere bendecirlo. Mejor déle el primer lugar a Él. Porque si el Señor te está bendiciendo, es porque no le estás dando el primer lugar. Es porque no estás meditando en la palabra. Tu mente pasa en otra cosa. Y es una S con 2 rayitas. El día que usted diga, eso no es tan importante como el Señor, ese día las cosas cambian. Proverbios capítulo 2 dice, hablando de la sabiduría, la prudencia y la inteligencia, si la buscaras como buscas el oro y la plata, entonces entenderás el camino de rectitud, de sabiduría y de prudencia. No se pueden servir a dos señores, porque se amará a uno y se aborrecerá al otro. Dicen los indígenas que no se pueden perseguir 2 liebres al mismo tiempo. Pero seguimos, mis amados hermanos, porque tengo más por aquí para darles. Número 1, así en general, haciendo como un resumen de lo que hemos hablado. La prosperidad está en no pensar en ella. ¿Sí? Se lo resumo así, miren, a mí me tocan años para entender esto. Yo se lo doy un ratito. Usted le toma la foto.
O puede entrar a nuestra página web www.jesucristoselcamino.org y ve todas nuestras predicaciones. Y las repite una y otra vez. Si no, nos puede encontrar también en el canal de YouTube, Hec Walaca. Ahí nos encontrará. O en nuestro Instagram. Y lo repasas una vez más. La prosperidad no está en estar pensando en ella. ¿Cuál es el problema nuestro? Que pasamos pensando en lo que no tenemos que pensar. ¿En qué tenemos que pensar? Ya se los dije. En ella meditaremos de día y de noche. Está en buscar a Dios de todo nuestro corazón, en amarlo a Él sobre todas nuestras posesiones. Aquí está el éxito. En no desesperarnos, en depositar absolutamente nuestra confianza en Él. Y una última chiquitita y fácil, en obedecerle. Aquí les estoy resumiendo la clave del éxito. Mamá, papá que está aquí, ¿usted quiere enseñarle a sus hijos la clave del éxito? Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos bíblicos, donde en verdad está la prosperidad. Dice la palabra que la bendición del Señor, su prosperidad, es la que enriquece y no añade con ella tristeza. En el mundo hay muchas formas en que usted puede quedar bien con el mundo, pero viene la tristeza enganchada y no te la vas a poder soltar nunca. Ahora, vamos a suponer que Dios ha visto nuestro corazón. Les repito, Dios bendice dependiendo de nuestro corazón. Si yo tengo un corazón sensible a la voz de Dios, Dios va a saber que yo soy un buen vaso de barro en el cual Él puede depositar de su generosidad y su bendición. Vamos a suponer que Dios a cada uno de nosotros sí nos ha bendecido, y nos ha bendecido grandemente. Créanme que no nos ha bendecido como Él quisiera bendecirnos. Créanme. Porque nos falta demostrarle que en verdad confiamos en Él y que estamos listos para que nos prospere aún más. Créame que por ahí va la cosa. Pero vamos a suponer, ¿qué vamos a hacer con lo que ya sí tenemos? ¿Qué vamos a hacer con los bienes que ya tenemos? Ay, perdón, ahí me aparece la palabra bienes. Ese bienes va con B, mis amados hermanos. No son de los bienes de que vienes, son bienes de posesiones. No sé qué pasó ahí con la redacción. Me hagan de borrarlo, en serio. Y ya, me hagan de borrarlo y ya. ¿Vienes o no vienes? También quería hablar de eso. ¿Y que vienes o no vienes a la iglesia? ¿Verdad? Qué bueno que vienes a la iglesia. ¿Verdad? Pero a lo mejor nos concentramos en esto. Mejor nos concentramos en esto. Vamos al Salmo 96. Salmo 96, versículo 8. ¿Qué nos pide el Señor con aquellas cosas que ya Él nos ha dado? Salmo 96. Y el versículo 8. Si usted quiere, puede leer un poquito más atrás. Usted puede leer un poquito más atrás. Incluso usted puede leer desde el versículo 5. Me sirve contextualmente con lo que está viviendo el pueblo hoy en día. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Por cierto, ya que toqué el tema de los ídolos, ahora que llega a su casa se va a leer 1 Corintios capítulo 8 y también el capítulo 10. Porque va a hablar acerca de los ídolos. Todo lo sacrificado a los ídolos, dice el capítulo 10, todo lo sacrificado a los ídolos es sacrificado a los demonios. La palabra sacrificio significa entrega. Todo lo que se hace en pro de los ídolos está ofrecido a los demonios. Con esto le quiero decir que si usted pasa por el parque, se compra un inofensivo algodón de azúcar que ha sido ofrecido para la que dicen que es la patrona del pueblo, aunque yo declaro que Jesucristo es el patrón de Panamá, no de Hualaca, y del mundo entero, y de mi corazón. Entonces, lo que es ofrecido, está en 1 Corintios capítulo 10, lo que es ofrecido a los ídolos es ofrecido a los demonios. Eso no lo digo yo, eso lo dice la palabra.
A mí la gente a veces me ve con ojos raros y que en esa secta que enseña ahí el pico y no sé qué cuánto. Yo todo lo que digo lo puedo sostener a través de lo que está escrito en la palabra. Todo está escrito en la palabra. Nada sale de mi mente y mi corazón porque yo soy un vaso de barro. Pero la palabra es la que nos enseña. ¿Ok? Entonces dice el versículo 5, ¿verdad? Habíamos quedado ahí. Hasta eso fue creado por Dios, dice el versículo 6, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Versículo 7, aquí vamos llegando al tema. Tributad a Jehová. ¿Qué significa el tributo? ¿Qué tiene que ver la palabra tributo? ¿Con qué está hablando? ¿Con qué está hablando la palabra tributo? Tributad a Jehová. Eso es como decir paguen impuestos. La comparación, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿A qué se está refiriendo también? Al tributo. Versículo 8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. En mi Biblia aparece un punto y coma. ¿En la suya? También. Ahora me va a decir, después de este punto y coma, me va a decir cómo yo puedo honrar al Señor. Traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Cómo usted honra al Señor? Con sus bienes. Por eso habla de los bienes de venir a sus atrios. Todavía no se me quita la vergüenza, hermano. ¿Cómo le damos al Señor la honra debida a su nombre? ¿Cómo yo le puedo seguir? Yo, Señor, yo te honro. ¿Cómo se lo puedo decir? Darle honra. Por eso es que cuando la Escritura dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿qué me está diciendo el pasaje? Que yo debo de remunerar a mis padres. Cada vez que tengo la oportunidad de que trabaje alguno de los jóvenes en la iglesia, algún trabajo, y que se les da una pequeña ofrenda, normalmente les digo a ellos, acuérdense de sus padres. Acuérdense de sus padres. Cuando ustedes, jóvenes, les den la beca, esa plata no es suya. Los chicos agarran esa beca y una vez quieren agarrar esa plata para ellos. Ay, que ahora sí tengo para el celular nuevo. Acuérdense de sus padres. ¿Cómo nosotros honramos al Señor? A través de nuestras ofrendas. Lo dice claramente su palabra. Seguimos. ¿Cómo debemos de, qué debemos de hacer con nuestros bienes? Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Para mí el éxito está en la confianza que depositamos en el Señor. Así lo dice el versículo 5. ¿Lo vieron? Del versículo del capítulo 3. Fíjate de Jehová tu Dios de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Añade después de que no te apoyes en tu propia prudencia. En el versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Cuidado, porque a veces nuestra mente nos va a decir, no, así no son las cosas. No, eso no va por ahí. Ay, no, hermano Jairo, eso a mí no me sirve. Cuidado. No se apoye en su propia prudencia. Usted créale ciegamente a lo que dice la palabra. Versículo 9. Honra a Jehová ¿con qué? Con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán. ¿Qué significa la palabra llenos? Como cuando usted va a la bomba y le dicen, lleno 95. No, ahora ellos le dicen a usted así, lleno de 95. Entonces tiene que decirle, bueno, si me alcanza con $10, ¿verdad?
Lleno es que no le puedes tirar más. Cuando usted almuerza, a mí me pasa que una vez que almorcé y me tomé la chichita, puede estar muy bueno, pero me preguntan, ¿quiere más? No, yo quiero, pero no puedo, porque quedé lleno. ¿Qué significa? ¿O qué quiere decirme el Señor? Ya no estoy hablando específicamente de la clave de la prosperidad, porque ahora Dios me está diciendo, es que ya yo te di, ahora ¿qué vas a hacer con eso que tienes? Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y note que dice, y tus lagares rebosarán. Subraya esas tres palabras: llenos, abundancia, rebosarán. Porque va como increciendo, dirían los músicos. ¿Cierto? Lleno, abundancia, y luego rebosan. Cuando usted y yo no entendemos estas cosas, normalmente el Señor nos va a pasar por una que otra pruebita. ¿Ha usted pasado por pruebitas económicas? De esas buenas. Lea el versículo 11. No menosprecies, hijo mío, ¿qué? Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga. ¿De qué está hablando el contexto? De lo que yo hago o no hago con mis bienes. Hermano, yo no les cobro por esto, pero presten la atención. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 28, para ir también en el Nuevo Testamento, ahí balanceado, 2 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 28. Este pasaje me encanta porque habla de nuestra nueva vida en Cristo. Efesios 4, 28. Me dicen amén cuando lo tienen. El que hurtaba está en pasado, un marcado pretérito. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Hasta aquí enseña la sociedad. ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo hemos sido transformados en Cristo? ¿Y para qué trabajamos hoy en día? Aquí viene el propósito. Dice, ¿para qué trabajamos hoy en día? Ay, hermano, para mis propias necesidades, para mis propios lujos. Hoy en día normalmente el esposo y la esposa trabajan. Él debería trabajar para mantener la casa porque él es el provisor. Y como no le alcanza para pagar todos los lujos de ella, entonces ella es la que trabaja para sus propios lujos. Socialmente hablando. Así se maneja esto. Pero ¿para qué nosotros trabajamos los que estamos en Cristo? ¿Qué dice el versículo? ¿Para qué? Para compartir. Es decir, que yo trabajo y lo que yo me gano es para compartir. ¿Correcto? ¿Correcto? Correcto. ¿Saben ustedes que incluso todas estas culturas milenarias obviamente se copiaron de los hebreos? Pero todas las culturas milenarias, estoy hablando de los asiáticos, algunos hindúes, obviamente también los árabes, dentro de su presupuesto, ellos tienen un punto que es específicamente para apoyar a los que tienen necesidad. Un personaje muy conocido aquí en Panamá, hasta le pusieron Don Colchón. Hasta le pusieron así. Y todavía su cadena todavía apoya abiertamente, por ejemplo, la Teletón. Ellos en su cultura entienden que hay un principio que Dios le dio al pueblo de Israel,
que lo que tenían era también para compartir. Cuando la Escritura dice que es más bienaventurado dar que recibir, ¿a qué creen ustedes que se refiere? ¿Quién recibe más bienaventuranza? ¿El que recibe o el que da? Pero la gente, cuando alguien le da, ¡ay, qué bendición me dieron! Bendición va a recibir el que dio. Y créanme, es mejor tener para dar que esperar recibir. Ah, hermano, pero eso lo hace la gente que tiene plata. La viuda de Sarepta, ¿qué tenía en su mano? Un puñadito de harina y una bolsita de esas de pavo de aceite que venden como 10 centavos. No sé si todavía venderán esa cosa. Yo lo conocí cuando trabajaba en Chino. Todavía yo la conocí cuando... En Cuara, vale. Valía 10 centavos el tiempo que yo la conocí, hermana. Un pavito, un pavito. Eso es lo que tenía. ¿Y cuánto tiempo comió esa señora con el puñadito de harina y con el pavito? Hasta que cayó el agua. No es lo que nosotros tenemos. Cuando Moisés dijo que no podía sacar al pueblo, porque ¿quién era él? Dios perfectamente tiene que decir, sí, de verdad, ¿quién eres tú? Pero, ¿qué tienes en tu mano? Nada, dice Moisés, nada. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Qué tienes en tu mano? Oye, una vara aquí con la que me sostengo. Tírala al suelo. ¿De qué? Que la tires al suelo. Entonces la vara se convierte en una serpiente y ahora la serpiente corretea a Moisés. ¿Quién es quién? ¿Quién manda a quién ahora? Porque no crea que es lo que usted dice que no tiene, porque usted tiene mucho. Dice el libro de Proverbios que en el berbecho de los pobres hay mucho. En lo que usted cree que no vale nada, ahí hay mucho que dar. Todo es tener el deseo de dar. Se me acercó un hermano y me dijo, hermano, yo tengo un par de tubos ahí para, ahora que están haciendo el garaje, le servirán. Tal vez para él, tengo ahí tirado un par de tubos. Ahí están pintados y todo. Nosotros no sabemos cómo el Señor puede bendecirte por un par de tubos. Y ojalá que haga con un par de gemelos. Ya les dije mucho lo que no tenía que haber dicho. Nosotros trabajamos para compartir. Si usted trabaja para usted mismo, ahorita hablo de eso. Mejor no me adelanto. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 17 y 18. ¿Qué hacemos con nuestros bienes? Versículo 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan tampoco la esperanza en qué. Usted y yo no podemos tener la confianza en nuestras riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas, ¿cómo? En abundancia. ¿Con qué propósito? Miren que Dios quiere que usted y yo disfrutemos de las cosas. El problema es que nosotros queremos las cosas para disfrutarlas. Allí se invierte el orden. Espero que lo haya captado. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. ¿Cómo quiere el Señor que seamos? Dadivosos y generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna. No tener nuestra mente en las cosas de la tierra. Yo sé que usted me estaba diciendo en su mente, hermano, pero eso es todo lo contrario de lo que yo he visto y he vivido toda la vida. Bueno, sí,
Pero eso es lo que está escrito en la palabra y hacia allá vamos. El éxito está en entender que todo viene de Dios. Todo, absolutamente todo viene de Dios. Y que como dijo Job, Dios dio y Dios quitó. Usted sabe que Job pasó de ser el hombre más rico de la tierra a prácticamente convertirse en un indigente. Jehová dio y Jehová quitó. Ese día Job entendió, todo lo entendió. Entendió plenamente que nunca había sido por él lo que había logrado conseguir. Y entendió que el dueño de todas las cosas es aquel soberano que está ahí arriba y que él, a quien quiere, de su buena voluntad, da. Y a quien no quiere, no lo da. Pero hay pequeñas cosas que nosotros podemos hacer en nuestro corazón para que Él nos mire con ojos de gracia y quiera darnos. Ahora, quiero terminar con esto, porque en realidad hacia allá es lo que queremos atacar. Nosotros logramos vencer este problema que está en el corazón humano y adivine qué, nos vamos a convertir en personas generosas. Y vamos a amar al Señor primero antes que las posesiones. Y por ende, vamos a comenzar a ser bendecidos. Existen algunas cositas que ahí están en nuestro corazón y usted tiene que evaluarse con toda sinceridad y decir, bueno, yo tengo unos cuantos de esta, unos cuantos de la otra y así. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Una de las que tenemos que huir es de la avaricia. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos avaros? Ahora nadie va a decir amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos cojos, tacaños, duros? Bueno, se lo voy a preguntar a sus esposas. Ellas sí me van a decir si tienen un esposo avaro, tacaño. Ellas sí dicen. Los hombres decimos que somos generosos. Proverbios capítulo 28, versículo 22. Proverbios 28, 22. Proverbios 28, 22. Dice, yo voy a esperar que todos lo tengan, porque es lo que dice la palabra. Se apresura, ¿lo vieron? Se apresura a ser rico el avaro, o el avaro, y no sabe que le ha de venir. ¿Dónde estuvo el problema del avaro? ¿Dónde estaba su mente y dónde estaba ese corazoncito? ¿Sí? Solo tenía un sueño en su mente y en su corazón y Dios dijo, va mal. Va mal. Mis amados hermanos, si nosotros en verdad entendiéramos el problema del ser ambicioso, avaro, egoísta, si supiéramos el problema en el que estamos metidos, usted dejaría de pensar en otro tipo de pecados que normalmente les damos mucho color. Y que sí hay que darle color. El problema es que nosotros pensamos que yo, siendo egoísta, siendo avaro, siendo ambicioso, estoy bien así. No estamos bien. No estamos bien. Vamos con otro pasaje. Efesios 5, 5. En el Nuevo Testamento. Dice Pablo que nosotros sabemos estas cosas. Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Ha leído usted este pasaje? ¿Lo ha meditado alguna vez en su vida? ¿A qué nivel pone el Señor la avaricia? A nivel del pecado, porque todos los pecados son exactamente iguales. El problema es que yo los quiero clasificar.
y ser avaro y ser tacaño, ser codo. No, eso no está tan malo. No está tan malo. Cuidado porque eso es lo que nos enseña el posmodernismo. Todo depende de mí y todo es para mí y yo me merezco lo mejor. Le pregunté a mi abuelo después de 60 y resto de años de casado que cómo hizo. Que mi abuela cuando murió y mi abuelo cuando murió, sobre todo mi abuela, que ya sufría de Alzheimer, ya hasta se le había olvidado que estaba casada. Y saben que la respuesta es bastante simple. Porque el problema es que la gente cree que yo me merezco lo mejor. Entonces, cuando yo comienzo a comparar a las personas, yo comienzo a sentir que hay gente que es mejor. Y como yo me merezco lo mejor, comienzo a menospreciar. El Señor nos enseña que ser avaro es exactamente igual que ser un inmundo. Y esto es serio. Si a usted le duele ayudar a su hermano, si a usted le duele ofrendar al Señor, si a usted le duele sacar su diezmo, hermanito, póngase a cuentas. Póngase a cuentas con el Señor. Porque Dios dice, esto es idolatría. Y la idolatría es un adulterio contra mi Dios. Porque lo estoy cambiando a Él por rendirle tributo a mí mismo. Vanagloria. Ese es el problema del corazón humano. Bueno, vamos con otro. Otro problema del corazón humano es que nunca está satisfecho. El ser humano nunca está satisfecho. No importa cuánto usted tenga, usted siempre va a querer más. Dice el libro de Eclesiastés, si no me equivoco, capítulo 2, si no me equivoco. El ojo nunca se cansa de ver y el oído nunca se cansa de oír. ¿Sabe por qué? Porque nunca vamos a estar satisfechos. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentaos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador y no temeré lo que pueda hacer el hombre. Hebreos capítulo 13, sobre todo los primeros versículos, son consejos muy específicos y muy directos que se tienen que cumplir. Dentro de ellos es combatir la mala costumbre que tenemos nosotros de nunca estar satisfechos. El consejo directo es aprendamos a estar contentos con lo que tenemos ahora. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos absolutamente contentos de cómo yo vivo hoy? Oiga, está bien, estamos bien. ¿Sabe? Hasta que usted no esté absolutamente contento, satisfecho, feliz con lo que usted tiene, no se le va a dar más. Así de sencillo. El primer paso para que usted comience a recibir más es comenzar a darle gracias a Dios por lo que tiene hoy. Quien no disfruta y quien vive pensando en lo que quisiera tener y no disfruta lo que tiene hoy, estancado seguirá. Contentados con lo que tenéis ahora. Seguimos. Hay otro más que tiene que ver con la ambición. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. La ambición.
La avaricia tiene más que ver con un deseo desmedido de acumular riquezas y no compartir. La avaricia va por ese rumbo, ¿no? El hecho es que quiero tener, acumular, pero no compartir. La ambición es una persona que desea y sueña poder, fama y siempre quiere más con el objetivo de impresionar. Tampoco es que le gusta compartir. Pero su problema no es tanto no compartir, porque algunas veces hasta comparten, pero comparten para alardear de que compartí. ¿Sí? No sé si explico claramente la diferencia, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. La gente dice, hasta oro, hasta le pido al Señor, codiciáis y no tenéis. Si usted codicia, no va a tener. Ahí lo dice. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, dice el escritor. Arden de la envidia. Y resulta que esa actitud no me permite alcanzar. Combatís y lucháis, pero no vas a tener lo que deseas. Ahora, no tienes lo que deseas porque tal vez no pides, dice el Señor. Esto es una cascarita. Luego me lo aclara, pides y no recibes porque tienes el descaro de estarme pidiendo mal. Porque mi petición está absolutamente cargada de avaricia y de codicia y de ambición. Miren, si yo le pido plata al Señor únicamente para gastar en mis propios deleites, me va a aplicar aquel principio que el Señor dice. Ustedes dicen que me aman, pero yo quiero saber si alguno ve a su hermano padecer necesidad y no hace nada, la pregunta es, ¿dónde está el amor de Dios? Y la respuesta es muy simple, no tengo amor ni por Dios ni por mi prójimo. ¿A quién me amo yo? ¿A quién únicamente me amo yo? A mí. Entonces, mi objetivo únicamente es tener y tener para gastar en mis propios deleites. ¡Oh, almas adúlteras! Vuelve y te aplica exactamente el mismo principio. Un adulterio que es idolatría, porque no es un adulterio físico, es un adulterio espiritual. ¿No sabéis que la amistad del mundo, en qué se convierte? En enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente enemigo de Dios. Miren, en realidad son palabras bastante duras las que el Señor está dándonos ahí, pero el problema va a resultar en que nuestra ambición y nuestro deseo por tener cada vez más nos va a cegar al punto que nos va a llevar a nosotros a estar únicamente pensando en mis propios deleites. Vamos con uno más. Egoísmo. Lucas capítulo 12, versículos 15 y 22, porque no puedo leerlo todo. Lucas capítulo 15. Perdón, Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos del 15 en adelante. No puedo leerlos todos, digamos, nada más el 15 y el 22. Pero qué va, no me aguanto. Va lo que dice el versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro. ¿Están conmigo ya? Lucas capítulo 12, versículo 13. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Ustedes saben cuántas familias yo he escuchado que han tenido serios problemas aquí en nuestro hermoso Hualaca por asuntos de herencia? ¿Usted sabe cuántas familias no se hablan por asuntos de herencia? La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque amamos más las posesiones que a nuestro prójimo, así sea nuestra familia.
Así sea nuestra familia. Antes que las posesiones está mi prójimo. ¿Está claro? Y todavía este señor se le acerca al señor jugando de intrépido. Maestro, oiga, dígale a este que parta la herencia conmigo, se la quiere dejar toda a él. Y pensó que el señor lo iba a regañar. Y el que salió regañado fue él. ¿Quién me ha puesto a mí por juez o partidor? Guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. ¿Vieron ese versículo 15? Guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Usted y yo valemos mucho más que los bienes que tenemos o no tenemos. ¿Cierto? De ahí le dije que brincáramos al versículo ¿qué? 22. 21 era. Ajá. Así. Así es el que hace para sí tesoro. Y es rico para con Dios. ¿Estoy bien? ¿Qué? Por tanto, dice el versículo 22. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad ¿a qué animales? Los cuervos. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que no tienen despensa, ni refri, ni granero, ni hacen súper. Y Dios los alimenta. Y así que una pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Miren, a mí yo me pongo a leer este versículo, yo me pongo a pensar, yo digo, ¿por qué el Señor se le habrá ocurrido poner de ejemplo a los cuervos? A mí a veces en la mañana me despiertan unos ruiseñores chiquiticos. Oiga, pero qué bonito que cantan esos niños. Por aquí en los árboles de aguacate que puedo ver por mi ventana, llegan animales de todo color. Me encanta tirarles arroz porque vienen unos azulitos, que eso sí se comen lo que sea. Usted deja una papaya allá afuera y eso es porque van felices. De todos los colores, de todos los tamaños. Pero el Señor dice, miren los cuervos. Los cuervos ni cantan bonito. Feos. Los cuervos son feos. Malos. Malos. Se dice de los cuervos dos especies. Los talingos, malos como ellos son, y los gallotes. Los opilotes, dicen los más finitos por ahí. ¿Qué comen? De todo muerto que se encuentre muerto por ahí. Ah, y el muerto no puede estar fresco. El muerto tiene que estar medio descompuesto para que les guste. ¿No valéis vosotros mucho más? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo? El problema es que ustedes no confían en mí. Considérenlo, piénsenlo, analícenlo. ¿No valen ustedes para Dios más que los cuervos? Yo veo un pajarito bonito y no me hagan tirarle piedra. Pero yo veo unos cuervos ahí que andan haciendo bulla y hasta ando pidiendo cohetes prestados si es necesario. Ahuyentarlos. Tápele los oídos a Beira, tápele los oídos a Beira. No, nunca lo he hecho, ¿viste? Nunca lo he hecho, pero me dan ganas. Me dan ganas. Dice, sigue diciendo acerca de la vestimenta, y dice claramente en el versículo 27, consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos.
La clave está en el versículo 25. ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, porque aquí nos da la clase? Este es el problema, que usted pasa pensando mucho en esto. No piense en eso. Usted, por más que se afane, no va a poder añadirle a su estatura. A mí me hubiera gustado medir 1,95. Digamos de que 1,80. Con 1,80 yo estaría contento, diría uno. Y más con ustedes los chicos de ahora, que todos son más altos que uno. Pero usted cree que yo por afanar no voy a crecer más. ¿Usted cree que usted afanado el tráfico va a caminar más rápido? ¿Usted cree que usted afanado la plata le va a caer del cielo? ¿Usted cree que usted afanado se va a curar? De hecho, la escritura dice en Filipenses capítulo 4, por nada estáis afanosos. Es todo lo contrario. Y quiero terminar con un último versículo porque el tiempo se me está acabando. Y este es otro gran problema que tenemos en el corazón. Y es el amor por el dinero. 1 Timoteo 6:10. 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Nuestro objetivo debe ser amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero la gente tiene demasiado amor por el dinero. El cual, codiciando algunos, incluso se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso es lo que dice la escritura. 1 Timoteo 6:10. Es la raíz de absolutamente todos los males. Si hay algo que es tan malo, ¿por qué pensar tanto en eso? Hermano, pero es que se necesita. Yo sé que se necesita, me lo dicen a mí. Me lo dicen a mí que quiero construir este templo la otra semana. Yo sé que se necesita. Pero la vida no consiste en los bienes que usted y yo tenemos. Usted no vale por lo que usted tiene. El amor al dinero es la raíz de absolutamente todo lo malo. Usted comienza a amar el dinero, usted va a comenzar a sentirse absolutamente autosuficiente. Desde que tienes dinero vas a sentir que no necesitas a nadie y que se enoje todo el mundo conmigo, así sea mi mamá. Yo no necesito a nadie ni a nada porque yo tengo plata. Comenzamos a creer que somos más. Y eso me convierte en una persona egoísta, ambicioso, codicioso, avaro. Y comienzo a dejar a Dios en el tercer puesto, cuarto o quinto, hasta que estoy del cuello. Cuando estoy traspasado de muchos dolores, me acuerdo que tengo entonces al Señor de mi lado. A mí me duele porque hoy en día, en nuestro movimiento cristiano, y no tengo que irme ni muy lejos, existe mucha gente, líderes, misioneros, pastores, que literalmente son vividores por el dinero. Y no me tengo que ir a los grandes escenarios que les dije de Cash Luna, de Maldonado, de Joel Osteen. No me tengo que ir a esos grandes ámbitos. Pero el amor al dinero les mueve a ser incluso una fachada de cristianos, una fachada de líderes. Y sin pena alguna, pedimos plata y plata y plata y plata y plata y plata para nuestros propios bienes. Mis amados hermanos, el objetivo no está en tener, el objetivo está en dar. O cambiamos la mentalidad, o el Señor no nos va a prosperar. Mi anhelo de todo corazón es que cada uno de nosotros seamos prósperos, pero con la bendición y la abundancia que solamente nuestro Dios sabe dar. Suplidas nuestras necesidades
con gozo en nuestro corazón, con alegría y con paz, llenos de sabiduría y con un corazón generoso para la gloria de su nombre. Y dice la Escritura, y todo te saldrá bien. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre. Jesús, por ti yo viviré, que nunca me